Bueno, a continuación vamos a desarrollar el tema correspondiente al primer práctico de la asignatura Nutrición Animal, y estas clases están destinadas a las comisiones de veterinaria y a la comisión C de agronomía. Este práctico se va a dividir en 3 videos, en donde vamos a desarrollar el tema materia seca y cenizas. Bueno, nutrición animal es la primera asignatura que ustedes se van a encontrar, que es las bases para las producciones animales que van a tener a partir de 4º año. Entonces nos planteamos cuál es el objetivo de la asignatura. Y el objetivo es que ustedes, al final de la cursada, sepan balancear dietas que van a estar destinados a animales de producción. Pero con esto, ¿qué queremos decir? Que no solamente van a poder formular dietas para animales destinados a producción, sino que también para animales domésticos, conociendo los alimentos y los requerimientos que tienen esos animales, también van a poder lograr ese objetivo. Entonces, el fin es que ustedes sepan balancear dietas de animales. ¿A qué nos referimos cuando decimos un balance? Para hacer un balance tenemos que conocer lo que le estamos ofreciendo a los animales, los alimentos que le ofrecemos, y por otro lado también necesitamos saber cuáles son los requerimientos de esos animales. Entonces el balance va a estar dado por la oferta de los alimentos y por el requerimiento de los animales. En esta primer parte de la asignatura vamos a hacer hincapié y van a aprender ustedes, que es el primer paso del balance, a evaluar los alimentos. ¿Sí? Vamos a ir paso por paso para saber cómo es la evaluación de cualquier tipo de alimentos destinados a los animales. Entonces, partimos de que para poder evaluar los alimentos, para poder evaluar la calidad de los alimentos, necesitamos contar con un servicio de laboratorio. El laboratorio, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Cómo está compuesto cualquier tipo de alimentos? Entonces, en un futuro, si se dedican a la producción animal, van a tener que contar con el servicio del laboratorio solicitándole análisis de los alimentos. Esos análisis de los alimentos, como dije anteriormente, me van a decir cómo está conformado los mismos. ¿Para qué analizamos un alimento? ¿Por qué es importante analizar un alimento dentro de la producción animal? Dentro del balance dijimos, analizar los alimentos es importante porque es fundamental conocer los costos de producción. Ustedes van a ver más adelante en las producciones, por ejemplo, bovina de carne, bovina de leche, producción ovina, van a ver que el costo de producción principalmente está dado por la alimentación. Entonces, ustedes van a tener que tener una lógica para elegir el alimento adecuado para ese animal, y en las producciones también van a evaluar los costos. Nosotros en nutrición animal no evaluamos los costos, pero sí evaluamos la composición y la calidad de los alimentos. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay un amplio abanico de alimentos. A modo de ejemplo, después ya vamos a tener una clase en particular de alimentos, pero a modo de ejemplo, fíjense, tengo pasturas, infinidades de pasturas, desde pasturas naturales hasta pasturas implantadas. Tengo forrajes conservados, en este caso las imágenes muestran 2 tipos de conservación de forraje, rollos, ¿sí? A través de la inificación podemos conservar un forraje y también podemos conservar los forrajes a través de silos. Son distintos métodos que ya lo vamos a ver más adelante. Podemos encontrar también una amplia variedad de granos de cereales, en este caso el grano de maíz, pero también tenemos granos oleaginosos. Y tenemos, que es muy importante y esto va cambiando, alimentos que le decimos procesados. ¿Pero qué son? Fíjense, son alimentos subproducto de la agroindustria. En este caso, tenemos la burlanda,
¿sí? Que es el subproducto de la producción de etanol. Entonces, ese subproducto también puede ser destinado a la alimentación de los animales. Y también tenemos, en este caso generalizamos, digamos, pero tenemos alimentos balanceados, ¿sí? A través de la industria se forman los pellets, ¿sí? En donde, dependiendo a los tipos de animales que se le va a dar, va a estar compuesto por distintos ingredientes. Con esto, ¿qué queremos analizar? Que tenemos un amplio abanico de alimentos, ¿sí? Cada uno de ellos me va a aportar más de un nutriente que de otro, por eso es importante conocer las características de los mismos. Bien, lo que vamos a analizar ahora es los análisis de los alimentos. Si bien ustedes pueden o no trabajar en un laboratorio en donde analicen alimentos, lo que es importante es que ustedes sepan interpretar los resultados, ¿sí? Y solicitarlos bien. Después vamos a ver más adelante cuáles son las técnicas, ¿sí? Lo que se pide, las evaluaciones que se piden en el laboratorio, para que ustedes el día de mañana, cuando lean un análisis completo de un alimento, lo puedan interpretar. Bien, hay un paso muy importante para el análisis del alimento, que seguramente lo van a hacer ustedes el día de mañana, si emiten un alimento al laboratorio, que es el muestreo, ¿sí? Yo acá solamente lo voy a nombrar porque van a tener un teórico esta semana destinado al muestreo, que es muy importante. ¿A qué nos referimos cuando decimos muestreo? Es la muestra que nosotros vamos a llevar a analizar a un laboratorio, ¿sí? Que va a depender del tipo de alimento que yo quiera muestrear para llevar al laboratorio, y dependiendo del tipo del alimento yo voy a elegir el método de muestreo. Lo importante de cualquier muestreo o técnicas de muestreo que ustedes van a tomar una muestra es que sea representativa. Es decir, por ejemplo, ustedes van a analizar un silo de maíz, ¿sí? Un silo de maíz. Entonces, esa muestra que ustedes lleven al laboratorio, que por ejemplo va a ser de 2 kilos, 1 kilo, tiene que ser representativa de todo el silo. Entonces, esa muestra me va a representar, los análisis que me va a arrojar en el laboratorio, me tiene que representar a todo el silo, ¿sí? A las toneladas que hay de silo, me tiene que representar esa muestra que ustedes van a tomar el día de mañana si quieren analizar un alimento. Bueno, obviamente la muestra tiene que ser representativa para llevarla al laboratorio y solicitar los análisis que ustedes desean o que crean más conveniente. Bueno, para solicitar cualquier tipo de análisis o para entender la función de los alimentos, tenemos que saber cómo están compuestos todos los alimentos, ¿sí? Entonces, ponemos en una barra todo el alimento y la primera subdivisión que podemos hacer es dividirla. Dentro de todo el alimento, una porción va a ser el agua, ¿sí? Los alimentos, por más seco que parezca, tienen un porcentaje de agua. Y lo que resta, si nosotros le descontamos el agua, todo lo que resta es MS, que es la materia seca. Es muy importante, y en esta clase vamos a hacer hincapié en la materia seca, ¿sí? La materia seca va a tener todos los otros componentes nutricionales que no es el agua. Dentro de la materia seca podemos decir que contiene 2 subunidades. Por un lado la materia orgánica y por otro lado la materia inorgánica, ¿sí? Entonces, tengo todo el alimento. La primera subdivisión que hacemos es la extracción del agua, digamos, el alimento sin el agua, y lo que me resta es la materia seca. Dentro de la materia seca, la primera subdivisión la podemos dividir en materia orgánica y en materia inorgánica, ¿sí? Dentro de materia inorgánica encontramos todos los minerales, por ejemplo, el calcio, el fósforo, magnesio, cobre, ¿sí?
Y dentro de la materia orgánica, ahora vamos a analizarla bien. El primer componente que tenemos que tener en cuenta son los carbohidratos, ¿sí? Dentro de los carbohidratos podemos decir que puede estar formado por dos tipos de carbohidratos, ¿sí? El nutriente carbohidrato podemos decir que tiene a grandes rasgos dos tipos de carbohidratos. Fíjense, por un lado, los carbohidratos solubles. ¿A qué le decimos carbohidratos solubles? A los que se encuentran dentro del contenido celular, ¿sí? Si ustedes se acuerdan lo que era una célula vegetal, la célula vegetal tiene la pared celular y dentro del contenido celular, los carbohidratos que están dentro del contenido celular son los carbohidratos solubles. También le podemos decir carbohidratos no estructurales, por ejemplo el almidón, ¿sí? Y por otro lado tenemos los carbohidratos estructurales, ¿sí? Que los carbohidratos estructurales son los que están formando parte de la pared celular de esa célula vegetal, ¿sí? Acuérdense que en producción animal casi el 100% de la dieta es a base de vegetales, ¿sí? Entonces, todos esos vegetales o alimentos de origen vegetal va a tener pared celular. Los carbohidratos que están en la pared celular, ¿sí? Decimos que se llaman estructurales. Entonces, acá a modo de ejemplo hay una pared celular y los carbohidratos estructurales serían la celulosa y la hemicelulosa. También forma la pared celular la lignina, pero no es un carbohidrato y es totalmente indigestible. ¿Por qué es importante conocer esta división de carbohidratos solubles y carbohidratos estructurales? Porque los animales lo van a aprovechar de forma distinta. Por ejemplo, si damos un ejemplo de carbohidratos solubles, dijimos que era el almidón, ¿sí? Cualquier animal, cualquier mamífero, tiene la enzima amilasa, entonces la van a poder aprovechar. Pero ahora, si nos situamos en los carbohidratos estructurales, como la hemicelulosa y la celulosa, ¿qué diferencia encontramos ahí? Principalmente que, por ejemplo, comparando un monogástrico, el monogástrico no tiene las enzimas que van a poder empezar a degradar y digerir la hemicelulosa y celulosa. En cambio, si vamos a un rumiante, un bovino, por ejemplo, en el rumen hay bacterias que tienen las enzimas, por ejemplo la celulasa, que van a poder aprovechar la celulosa en este caso. Entonces es muy importante dentro de los alimentos conocer qué cantidad de carbohidratos solubles y qué cantidad de carbohidratos estructurales tiene y también ver a qué animales se lo vamos a dar ese tipo de alimento, ¿sí? Recordando que los carbohidratos estructurales, los únicos que los pueden aprovechar con mucha eficiencia son los rumiantes, porque lo que lo aprovecha no es el animal propiamente dicho, sino las bacterias que están en el rumen, ¿sí? Los microorganismos ruminales que tienen las enzimas, la hemicelulasa y la celulasa, para degradar esos carbohidratos. Bien, otro de los contenidos de la materia orgánica son las proteínas, ¿sí? Y ahí también hago una salvedad, esto ustedes ya lo vieron en fisiología animal, pero es muy importante que lo tengan presente en nutrición animal. ¿Qué pasa con el tema de las proteínas? A grandes rasgos podemos decir que un monogástrico, sí o sí, la proteína que va a aprovechar es de origen del alimento, es decir, la proteína que consume. En el caso de un rumiante, ¿qué pasa con la proteína? Es importante la proteína que proviene del alimento, pero también tiene una particularidad, que los microorganismos ruminales forman proteína microbiana y esa proteína microbiana va a ser fuente también para el propio animal. Es decir, esos microorganismos cuando pasan al abomazo, ¿sí? Ahí actúa la pepsina, esos microorganismos adentro van a tener proteína microbiana. Entonces, la proteína microbiana también pasa al abomazo y al intestino delgado para poder ser aprovechada por el propio animal.
Y también la proteína del alimento que escapa del rumen también es aprovechada. Y tiene una particularidad el rumiante, que puede formar, como ya dije, sus propias proteínas microbianas, pero a partir también la puede formar a partir, seguramente lo recuerdan, cuando decíamos la urea, ¿sí? La urea es nitrógeno. Entonces, con una suplementación con nitrógeno, las propias proteínas pueden formar la proteína microbiana en este caso. Esto lo vamos a ver también bien en el teórico de proteína. Otra parte de la materia orgánica son los lípidos. Y hay diferencias entre rumiantes y monogástricos. ¿Qué sucede con los lípidos? Por ejemplo, en el caso de los rumiantes, lo que sucede con los lípidos es que si está consumiendo aminoácidos insaturados, ¿sí?, los microorganismos los pueden saturar, es decir, pueden pasar la grasa blanda a grasa dura, como decimos vulgarmente, ¿sí?, de insaturado a saturado. Esa es una de las modificaciones de los lípidos que también lo vamos a ver más adelante. Y los lípidos es importante también conocer la diferencia entre monogástricos y rumiantes porque pueden afectar de distintas maneras. Y por último, las vitaminas. ¿Sí? Las vitaminas son esenciales. En el caso de los rumiantes, los microorganismos pueden formar vitamina que va a ser aprovechada por el animal. En cambio, en el caso de los monogástricos, la tendría que consumir. Entonces, de esta forma podemos desdoblar, ¿sí?, cómo está formado un alimento de origen vegetal, en este caso porque tenemos carbohidratos estructurales, ¿sí?, que son parte de la pared celular. Solamente la célula vegetal es la que tiene pared celular, ¿sí? Entonces, es importante conocer porque en la próxima clase lo que vamos a ver es cómo solicitamos, ¿sí?, cualquiera de estos nutrientes. ¿Cómo solicitamos a un laboratorio cuántos carbohidratos estructurales tengo? ¿Cómo sé si es mucho, si es poco, de acuerdo a lo que requiere el animal? Bueno, y lo había dicho anteriormente, los minerales, es lo mismo decir minerales que materia inorgánica, ¿sí? Bien, este cuadro es a modo de ejemplo, ¿sí?, cómo tienen que empezar ustedes a estudiar a nivel digestivo, por así decirlo, la diferencia entre un rumiante y un monogástrico, ¿sí? ¿Qué pasa con los compuestos nitrogenados? ¿Qué pasa con los carbohidratos estructurales? ¿Con el almidón? Otras diferencias que tiene, con la energía. Todo esto lo voy a pasar rápido, ¿por qué? Porque ustedes esto ya lo saben de fisiología, ¿sí? Pero el cuadro se los dejamos en el PDF para que lo empiecen a utilizar. Solamente quiero hacer una salvedad. Fíjense acá en carbohidratos estructurales. En rumiantes, ¿qué pasa? Es atacado en el rumen, ¿sí?, los carbohidratos estructurales. Los microorganismos, recordemos que tienen las enzimas para atacar la celulosa y hemicelulosa. Es decir, el microorganismo lo utiliza como energía y libera ácidos grasos volátiles, ¿sí?, que esto es la fuente de energía para el animal. Y en el caso de un no rumiante, fíjense que los carbohidratos estructurales, celulosa y hemicelulosa, ¿no? Dice, muy poco digeridas solo en intestino grueso y o ciego. Esto sucede principalmente en equinos, ¿sí?, pero no es la fuente principal de energía la liberación de esos ácidos grasos volátiles, no es la fuente para el animal, ¿sí?, sino que en el ciego, ¿sí?, hay bacterias que pueden aprovechar un poco, por así decirlo, la celulosa y hemicelulosa, pero no cumplen la función de rumiante, ¿sí? Fíjense que acá cuando decimos energía, en los rumiantes se obtiene básicamente por la producción de ácidos grasos volátiles, acético, propiónico y butírico, ¿sí? En cambio, en un no rumiante se obtiene básicamente a partir de la glucosa, ¿sí? Eso es importante. Entonces, un cerdo, por ejemplo, la energía la obtiene a partir de la glucosa.
Un ovino, una oveja, por ejemplo, la obtiene a partir de los ácidos grasos volátiles. ¿Sí? Ustedes agarren la carpeta de fisiología y empiecen a ver esas diferencias en la unidad de digestión, ¿sí? De todo lo que es el aparato digestivo, todas esas diferencias de aprovechamiento, porque nosotros saludamos como que ya lo saben, ¿sí? Acá vamos a ver cosas puntuales en lo que es nutrición animal. Bien, ahora vamos a hacer hincapié en esta fracción. Toda la clase vamos a hacer hincapié en la materia seca. Y vamos a ver por qué es importante. Entonces, como definición, ¿qué sería la materia seca? Es todo material libre de agua del alimento, ¿sí? Es todo lo que resta que no es agua dentro del alimento. ¿Y por qué es importante? Porque permite la conservación de la muestra. Esto es principalmente a nivel del laboratorio. Es decir, ustedes llevan un alimento y si ese alimento es húmedo, el laboratorio lo primero que tiene que hacer es secarlo, ¿sí? Entonces, al liberarle el agua, ¿qué estamos haciendo? Le disminuimos el porcentaje de humedad, entonces esa muestra la podemos conservar. Otra importante, fíjense, corrige la dilución por agua. Desde ahora en más, siempre nos vamos a basar en materia seca. Si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de leer alguna revista de producción animal, siempre las dietas de los animales están en base a materia seca. ¿Esto qué quiere decir? El día de mañana ustedes van a calcular y van a decir, este bovino consume 8 kilos de materia seca, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dietas se hacen en base a la materia seca. Obviamente al productor, cuando ustedes hagan las dietas, no le podemos decir que pese 5 kilos de materia seca del silo. Ustedes lo corrigen, ¿sí? A eso se llama, lo corrigen, le agregan el porcentaje de agua y, por ejemplo, tienen que pesar 12 kilos. Esos 12 kilos de silo contienen 5 kilos de materia seca. Capaz que le esté haciendo un poco de lío, pero ya lo vamos a ver más adelante. Otra, esto también es a nivel de laboratorio, ¿sí? Mejora el almacenamiento, porque si yo llevo un alimento muy voluminoso, muy húmedo, al sustraerle el agua, ya vamos a ver los métodos, disminuye muchísimo. Entonces, permite almacenarlo. Y yo tengo la seguridad de que se va a conservar porque no tiene agua. Esto se lo van a ver en la segunda parte de nutrición animal. Fíjense, cálculo de disponibilidad. ¿Qué quiere decir el cálculo de disponibilidad? Es cuánto de alimento tiene disponible un animal, ¿sí? Ustedes van a decir, este animal tiene disponible 5 kilos de materia seca. O por ejemplo, vamos a ver en los campos, en los potreros, vamos a decir, por metro cuadrado hay disponibles tantos kilos de materia seca, ¿sí? La disponibilidad que tiene el animal para comer se calcula en materia seca. Entonces, si calculamos lo que el animal tiene disponible en materia seca, lo que el animal necesita o requiere, también lo tenemos que expresar en materia seca. Vamos a decir, por ejemplo, este animal necesita consumir 8 kilos de materia seca por día, ¿sí? Y sabiendo la disponibilidad de alimentos en materia seca y el requerimiento del alimento en materia seca, vamos a poder formular dietas, ¿sí? Y esto, el cálculo de disponibilidad, la expresión de requerimiento y la formulación, es el objetivo puntual de nutrición animal. Formular dietas en base a la materia seca, principalmente. Entonces, seguimos con materia seca. ¿Cómo determinamos materia seca? ¿Sí? Es importante saber la cantidad de materia seca que tiene un alimento. Y hay distintos métodos. El método más convencional es el secado en estufa, ¿sí? Que se seca en estufa de aire forzado. Ya vamos a ver más imágenes a continuación. Pero son estufas de aire forzado. ¿Qué quiere decir aire forzado? Tiene un circuito de ventilación para que vaya eliminando toda la humedad.
y generalmente están 8 horas a 65 grados, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los métodos para determinar materia seca es el secado en estufas. Otro de los métodos, y este capaz que lo han visto pero no lo saben, es el liofilizado. Para hacer el liofilizado necesitamos un artefacto que es el liofilizador, ¿sí? Un equipamiento especial que se necesita. Si nosotros lo comparamos con el secado en estufa, el secado en estufa actúa por calor, es decir, pasa el agua de estado líquido a estado gaseoso. Por evaporación, ¿sí? A raíz del calor, el agua se evapora. Ese es el secado en estufa. El liofilizado decimos que actúa por sublimación. ¿Qué quiere decir esto que actúa por sublimación? El agua tiene que estar en estado sólido y por presión, el liofilizado, ¿qué hace? Pasa el agua de estado sólido a estado gaseoso, ¿sí? Entonces, eso es la sublimación. Entonces, cuando colocamos el alimento en este artefacto, el alimento tiene que estar congelado. ¿Por qué? Porque el agua tiene que estar en estado sólido. Y por presión, le extrae el agua y lo pasa a estado gaseoso, ¿sí? Esto a modo de ejemplo para que se imaginen cómo queda una muestra que está procesada por liofilizado. Los jugos en polvo, la leche en polvo, ¿sí? Algunas vacunas, si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver una vacuna, la parte en polvo de la vacuna, todo eso está secado por liofilizado, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre estas dos técnicas? La que se usa rutinariamente en un laboratorio es el secado por estufa, ¿sí? El liofilizador es mucho mejor secar la muestra por liofilizador porque conserva bien la muestra, es decir, no la altera. Ya vamos a ver más adelante que si secamos la estufa que tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura, porque si nos vamos, ¿sí?, con la temperatura muy alta, la originalidad del alimento, digamos, pierde sus propiedades, ¿sí? Se altera el alimento. Entonces, como método de extracción, el mejor es el liofilizado. Pero el secado en estufa, si uno tiene bien controlada la temperatura, es muy efectivo y mucho más práctico. Y por último, el microondas. En este caso el microondas se usa caseramente, ¿sí? Un microondas común, pero se utiliza solamente para extracción de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes, ya vamos a ver cómo es el método, si alguna vez ustedes quieren probar, no pongan cualquier alimento en el microondas y lo quieran secar porque se les puede prender fuego, ¿sí? Ya hay una técnica específica, pero ese alimento que colocamos en el microondas, ¿sí?, y por las ondas saca el agua, lo que me queda de materia seca no lo puedo utilizar para analizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdió la composición original el alimento. Pero es un método muy común que se hace, ¿sí?, un método muy rápido para la extracción de agua. Muchas veces se hace en los campos cuando se quiere ensilar. Entonces necesitan un cierto porcentaje de materia seca y se calcula a través del microondas, ¿sí? Los otros métodos anteriores, el secado por estufa y el liofilizado, la materia seca que queda se puede analizar porque no perdió la composición original. Bien, y esto es muy importante. ¿Cómo se calcula la materia seca? Ahora van a ver que a lo largo de la asignatura van a ver y van a tener que utilizar las reglas de 3 simples. Se calcula con una regla de 3 simples. Fíjense, el peso de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, 100 gramos, muestra húmeda. ¿Qué quiere decir la muestra húmeda o muestra verde o materia verde? Es el alimento propiamente dicho. Lo tenemos que pesar. Eso va a ser mi 100%. Lo llevamos a algunos de los 3 métodos que vimos anteriormente de secado, de extracción de agua, lo retiramos de cualquiera de los equipos que usemos y lo tenemos que pesar. Lo que pesamos le decimos que es la muestra seca, que está libre de agua. Entonces, si la muestra seca la tenemos que multiplicar por 100
y dividir por el peso de la muestra húmeda. Una regla de 3 simple común. Y me va a decir cuál es el porcentaje de materia seca de ese alimento, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que sacar, ya vamos a ver en los problemas, el porcentaje de materia seca, tienen que tener sí o sí el peso de la muestra húmeda, que le decimos al peso del alimento tal cual está, y el peso de la muestra seca. Y ahí pueden obtener el porcentaje de materia seca. Bueno, acá es para que vean, en nutrición animal hay un laboratorio, ¿sí?, donde analizamos alimentos, lo hacemos para las tesis y también como servicio a productores o asesores de afuera, a profesionales. Y acá estamos analizando silo de maíz. Este silo de maíz que se encuentra aquí adentro, dentro de este recipiente, está frisado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el agua que tiene ese silo de maíz está en estado sólido. Actúa una bomba de vacío porque necesita presión y va extrayendo todo el agua, ¿sí?, a manera de vapor, ¿sí?, a través de la sublimación. Esta es una estufa de aire forzado, ¿sí?, que nosotros, esta es la que usamos cuando hacemos análisis en el laboratorio. Después vamos a ver a qué temperatura. Bien, y acá vamos a ver pequeños ejemplos, ¿sí?, antes de terminar el primer video, de alimentos. Con respecto a lo que ya aprendimos a hacer, al porcentaje de materia seca. Tengo pasturas, ¿sí? De acuerdo al estado fenológico, ¿sí?, de esa pastura, si es muy nueva o muy vieja, ¿sí?, si es muy tierna o muy seca, ¿sí?, tengo distintos porcentajes de materia seca. Fíjense, desde un 15%, ¿qué quiere decir que tenga un 15% de materia seca? Que el 85% de ese animal va a ser agua, de ese alimento va a ser agua, ¿sí? Entonces, 15% de materia seca, el 85% es agua. Varía, obviamente, por todo lo que les dije, dependiendo del tipo de pastura, la edad de la pastura, pero puede llegar hasta un 40%, ¿sí? Una pastura en un campo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un 40% de materia seca, el 60% va a ser agua. Fíjense los silos. Los silos pueden rondar entre un 25 a un 32%, 33%, ¿sí? Acá pusimos hasta 30%. Pero fíjense que los silos es un alimento húmedo, porque si tiene un 30%, por ejemplo, de materia seca, el 70% va a ser agua, ¿sí? Es un alimento húmedo. Fíjense en estos dos casos. El heno, un conservado, ¿sí? Acá hay rollos. Fíjense qué porcentaje de materia seca tiene, entre 80 y 90%. Es decir, tiene muy poca cantidad de agua, son alimentos secos. Y los granos también, fíjense en un grano ya maduro, ¿sí?, un grano cosechado maduro, entre un 80 y un 90% de materia seca. Es decir, que como máximo tiene un 20% de agua. Entonces, es muy variable la cantidad o el porcentaje de materia seca que pueden tener los alimentos. Y este gráfico es para demostrarle, es lo mismo que lo anterior, ¿sí? Las pasturas, fíjense la poca cantidad de materia seca que tiene con respecto al agua, igual el ensilaje, ¿sí? Y no así los henos y los granos que tienen mucha materia seca y poca cantidad de agua. Todo esto, el agua más la materia seca, y esto es importante, ¿sí?, porque siempre lo vemos como sinónimos, ¿sí?, el agua y la materia seca, le podemos decir materia verde, ¿sí?, materia húmeda, digamos todo el alimento, ¿no? Materia verde, materia húmeda y TCO. ¿Qué es TCO? Es tal como ofrecido, es decir, tal como se lo ofrecemos a los animales, ¿sí?, la materia seca más el agua. Entonces, materia verde y tal como ofrecido es sinónimo, ¿sí? Es el alimento con toda su composición de agua. Bueno, aquí vamos a terminar el primer video. Nos vemos en un ratito en el segundo.